Muy buenos días, ¿me escuchan ahora? Ahora Sí, sí. ¿Cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. muchas gracias a usted. Más bien, ¿cómo ha visto este proceso ya desde el inicio, que fue ayer? Bueno, se preveía que en la primera elección no hubiese todavía una persona elegida, Ujú. en la segunda tampoco, y eso lo que dice es que los preferidos o los que podrían ser los candidatos que más se preveía que podían quedar, pues no lograron el consenso, por lo menos en las primeras tres votaciones. Eso significa que se alargas y en cualquier momento puede haber, pero pareciera que está siendo un poquito difícil llegar al consenso requerido. Quizás eso va a hacer que entren nuevos candidatos que no se habían tomado en cuenta. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar en las próximas horas y esto tiene en gran expectativa al mundo entero, ¿verdad? Y lo hemos comentado en otras ocasiones, ya sea a personas católicas o no. Al final es un evento histórico. Sí, es un evento histórico lleno de particularidades. Nunca habían habido tantos electores. Todas las partes del mundo están representadas, 71 países, países que nunca había estado en el cónclave, por ejemplo, Haití, por decir algo. Eh, entonces hay muchos nuevos cardenales que incluso muchos de ellos no se conocían. Entonces esto implica una dificultad nueva sobre quién debería ser la persona a elegir, y los que decían que eran los preferidos pues no salieron estas primeras tres votaciones. Esto que quiere decir tal vez que el tema mediático no resultó tan favorable a nivel interno. Digamos que siempre se hacen cábalas y incluso hasta apuestas de quién puede ser o no puede ser. Pero no es tan sencillo ponerse de acuerdo porque en el Vaticano hay diferentes sectores, todos con mucho poder, por decirlo de esa manera, y entre ellos tienen que ir negociando para ver cuál candidato puede ayudar a crear los mejores consensos. Porque hay que pensar en la unidad de la iglesia, hay que pensar en los retos que tiene la iglesia católica ahorita, y para eso tiene que haber una base de unidad en la diferencia, claro está, pero eh, tiene que buscarse una persona que sea pues del agrado de todos los sectores que hay en la Iglesia Católica, y pues para lograrlo a veces es difícil, y creo que ahora están en este proceso de negociación ahí adentro de la Capilla Sixtina, y se sucederán ahora en la tarde otras dos votaciones y veremos si llegan al consenso o todavía tienen que conversar más hasta lograr lo que se busca. Don Alberto, esta es una pregunta que quería hacérsela a algún sacerdote, pero me imagino que yo creo que usted nos puede también dar una luz. ¿Por qué Costa Rica no cuenta con un cardenal y otros países centroamericanos sí? ¿Por qué Nicaragua sí? Ajá. Por ejemplo. Pueden, eso, un sacerdote, el nuncio apostólico, un obispo, le van a decir a usted que hay que preguntárselo al Papa, porque finalmente el Papa es quien decide. Entonces, esa va a ser la respuesta, y es la respuesta más acertada. Uno puede pensar y elucubrar de por qué es así. Entonces, esto que le digo es un pensamiento muy, muy, muy personal, porque sí, en verdad habría que preguntarle al Papa, y eso es muy difícil. Pero entonces le voy a decir mi opinión muy, muy personal. La iglesia en Costa Rica es una iglesia tranquila, en un estado tranquilo. Digamos, no hay grandes fricciones dentro del país o en el concierto del país con los otros países. Eh, no hay fricciones entre el Estado y la Iglesia Católica. O sea, no hay grandes conflictos que ameriten darle a alguna persona, sacerdote o obispo o diácono,
este nombramiento de cardenal. Además, por otra parte, los obispos de Costa Rica y otros personeros pues se dedican mucho al trabajo nacional. Digamos como que desde mi perspectiva no hay personas que estén, personas de la Iglesia Católica que estén trabajando mucho en el plano internacional. Ahorita hay dos personas que uno podría decir que a mediano plazo podrían ser candidatos, pero mientras tanto no haya alguien que descolle a nivel internacional o conflictos graves en el país, a la larga en el Vaticano sientan que no hay necesidad de nombrar un cardenal. Pero claro, repito, es mi opinión muy, muy personal. Ahora, don Alberto, en referencia a una de las primeras preguntas que se hacía, incluso un oyente nos decía, nos llamaba la atención, nos regañó porque dice que nosotros preguntándole a la gente a quién prefieren, ¿verdad? Y dijimos que Tagle le gustó mucho a los oyentes que nos llamaron por vía telefónica o mensajes. Hay gente que les gusta que esto se mire de esa manera. Sin embargo, uno de los sacerdotes también nos decía ayer, y un experto, Hansel, que es evidente que, por ejemplo, las casas de apuestas están haciendo de las suyas, con casas prohibidas, incluso en Italia, pero es algo que está pasando. Yo no sé, desde el lado ya, ustedes del Observatorio de lo Religioso, esto es propio de una sociedad distinta y unas formas distintas. Es decir, el cónclave de hoy en día no es el mismo de hace 12, ¿cuántos años? De lo que duró el Papa Francisco. Sí, 12 años. Es decir, estamos en una sociedad en la que la gente se involucra más en los temas. Quizás el cónclave anterior no tuvo esta información permanente a través de los medios, la gente se da cuenta incluso en tiempo real si hay fumata o no, etcétera, etcétera. Digo, las apuestas y lo que la gente cree que pueda pasar, ¿no se ve tan mal o sí? ¿O esto puede ser en algún momento ofensivo? Pues dependerá de la sensibilidad de fe de cada persona. Un católico que esté muy compenetrado en la fe católica y la doctrina católica, lo que va a decir es, vea, ese es el representante de Cristo. No se está eligiendo a cualquier persona para cualquier puesto, y eso lo determina el Espíritu Santo. Entonces, una sensibilidad católica de ese tipo puede verse, pues si no ofendida, pues puede ver afectada su manera de pensar y sentir. Sin embargo, como usted dice, estamos en otra época y un papa ahora, sobre todo por el trabajo de comunicación que hace el dicasterio el dicasterio encargado de esto, el dicasterio encargado de comunicación de los papas, ahora se cuida redes, se cuida, hay estrategias mediáticas, estrategias de comunicación, y el papa entonces ya no es solamente una persona que está allá lejos, sino que uno de los procesos que se lleva a cabo es hacer de que el papa sea cercano para las personas, y así lo siente mucha gente, y entonces la gente quiere decir y opinar sobre quién podría ser, quiénes son sus preferidos, y lo puede hacer desde su página en Facebook o en Instagram, lo puede hacer por WhatsApp. O sea, hay muchas posibilidades para que la gente exprese cuál es su deseo, cuál es su preferencia. Y esto no me parece terrible, sino me parece importante, porque la gente siente que una elección de un personaje, una elección de un alto dignatario de una iglesia que tiene más de 1.400 millones de personas católicas, pues se sienten que es un nombramiento cercano, que no es algo ajeno a su vida. Y eso me parece muy, muy interesante, que entonces la gente exprese qué siente, cómo lo siente y quién es el preferido. Entonces yo lo veo, digamos que para la Iglesia Católica y en un plano mediático, yo lo vería muy positivo. Sí, es que estaba pensando en eso. De hecho,
qué bueno que mucha gente se involucre más y crean y se involucren de lleno, opinando y diciendo me gusta tal, no me gusta tal, los temores por las creencias de si el Papa es de origen, cierto origen o color de piel, o si es muy popular, y si es cantante, si le gusta bailar, todo eso involucra mucho a la gente y podría... Lo pensaba de esa manera y por eso quería hacerle la pregunta de si eso termina beneficiando porque más gente se entusiasma por conocer cómo es el Vaticano. ¿Cuánta gente, pregunto, cuánta gente, Lorena Ángelo, también, de la que fue a Roma, que no es creyente, pero estaba en Roma, ve una actividad como esta, de la congregación de la gente frente a una chimenea, esperando que salga humo, que la elección del Papa, la forma incluso como la ceremonia cuando se sepultó al Papa, toda esa cosa de fe, si alguien muy distante de una religión no diga, hombre, qué bonito, como se vio de bonito y como contagió, ¿no va a ser que todo esto entusiasma a la gente más por conocer más de la iglesia, verdad? Es que es un hecho histórico, no es para menos. Solo en este siglo han habido 3 cónclaves, algo que esta generación ha tenido la oportunidad de ver en 3 ocasiones y que la anterior no fueron tan frecuentes, digamos, por ejemplo, el 78 para acá solo hubo uno, en el que fue, bueno, 12 en realidad, en el que fue electo Juan Pablo I y Juan Pablo II, pero esta generación ya ha tenido la oportunidad de ver en menos de 25 años 3. Sí, y de hecho, en la mañana que hablábamos con don Oscar Arrieta, el hermano de Monseñor Arrieta, él decía que cuántos papas llevaba ya como testigo a sus 80 y algo de años, pero creo que es un buen momento. Y en ese mismo periodo de tiempo solo hubo uno, porque Juan Pablo II su pontificado duró 27 años. Sí, exactamente. Gracias, queremos agradecerle muchísimo que esta mañana, pues, entender todas estas cosas que yo creo que al final, pues todos deberíamos o estudiarlas o ver por qué se comporta, por qué pasa, etcétera, etcétera. Última pregunta, sí, un minutico, por favor. Sí, nada más rápidamente, es que estábamos viendo un video también donde mujeres que al parecer son parte de una conferencia de ordenación para mujeres estaban con un tipo de humo rosado pidiendo ser parte del cónclave, ¿verdad? Este tema de la mujer en la iglesia y qué rol pueda tener ha sido también controversial. Avanzando un poquito por Francisco, ¿se podría ver esto en algún momento? Don Alberto. Es una de los retos de la Iglesia Católica, porque si uno revisa quién va a misa y quién trabaja en los consejos pastorales, los consejos parroquiales, uno va a ver una dinámica en donde las mujeres son las que están sosteniendo la Iglesia Católica en la práctica de todos los días. Entonces, Francisco avanzó mucho en eso y generó posibilidades para que mujeres estuvieran dentro de la Curia Vaticana en puestos de decisión importantes, en comisiones en donde había representación de laicos. Él procuraba de que hubiese mayoría femenina. Entonces es un tema en donde muchas católicas de verdad, ¿cómo es que se llama? Practicantes y que creen en la Iglesia Católica, están organizadas porque dice, nosotros también tenemos posibilidades y fundamentan esto en la historia. Por ejemplo, Hansel, que ustedes les ha apoyado mucho en la información, Hansel le puede decir a uno en los primeros 3 siglos, por ejemplo, de la Iglesia, el papel que jugó la mujer en la Iglesia Católica y que lo sigue jugando en puestos incluso de liderazgo y de gestión de las actividades eclesiales. Entonces sí es un reto que tiene la Iglesia a resolver y a discutir. Don Alberto Rojas es académico, yo no sé, pasarán años, del Observatorio de lo Religioso con nosotros esta mañana. Don Alberto, un abrazo grande, que me le vaya muy bien. Igualmente, un gran abrazo, muchísimas gracias y muy buenos días.